Hay una razón por la cual la mayoría de los seres humanos jamás accede al conocimiento profundo de su verdadera naturaleza. Y no es por falta de inteligencia, ni por carencia de fe. Es porque hay fuerzas invisibles que trabajan desde antes de tu nacimiento para mantenerte dormido. Estas fuerzas no desean que actives tu cuerpo de luz. No quieren que recuerdes lo que eres, ni lo que viniste a hacer. Y cada vez que estás a punto de descubrirlo, algo interrumpe tu avance, una distracción, una emoción desbordada, una crisis sin sentido. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué se esconde detrás del olvido espiritual? Esto se aclarará más adelante, cuando encaje la pieza clave. Por ahora, basta con saber esto. No puedes alcanzar tu despertar sin antes comprender quién bloquea tu ascenso. Y cómo Jesús enseñó a superarlos sin nombrarlos directamente. El conocimiento que estás a punto de recibir no es moderno, es antiguo, fue sellado y ha vuelto a ser revelado. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase no fue solo un gesto de compasión, fue una revelación, un diagnóstico profundo del estado espiritual en el que vive la humanidad. El ser humano ha olvidado quién es y por qué está aquí. Ese olvido no es un accidente ni un error evolutivo. Es el resultado de una operación antigua y precisa que actúa desde planos invisibles para mantenernos desconectados de nuestro origen. Los textos gnósticos lo llaman la ignorancia. Y no se refieren simplemente a la falta de información. Se refieren a una ceguera existencial que impide recordar la luz de donde venimos. Esta ignorancia ha sido cultivada cuidadosamente por los arcontes, también conocidos como gobernantes. No son figuras humanas ni sistemas políticos. Son entidades que habitan en planos intermedios entre lo material y lo espiritual, y cuya función es interferir con el despertar del alma. Su método no es el ataque directo, sino la distorsión. Ellos no impiden que busques la verdad, sino que te llenan de versiones falsas. Te rodean de creencias contradictorias, de caminos que no llevan a ningún lugar y de distracciones emocionales diseñadas para fragmentarte. La matrix espiritual que controlan no es simplemente el mundo físico. Es una estructura de percepción falsa, un velo mental y emocional que distorsiona todo lo que ves y sientes. Lo material no es el problema. El problema es el filtro que los arcontes han puesto sobre la realidad. Y ese filtro tiene un aliado poderoso dentro de ti: el ego. Esa identidad construida que defiendes como si fueras tú. Esa voz interior que juzga, compara, se ofende, teme y desea. Los arcontes han hecho del ego su instrumento más eficaz porque mientras tú lo creas real, ellos gobiernan sin resistencia. Pero a pesar de todo, no pueden tocar lo esencial. No pueden apagar la chispa divina que habita en el centro de tu ser. Esa chispa es lo que los textos gnósticos llaman el espíritu inmortal. Es una semilla de luz pura que proviene del pléroma. El pléroma es la plenitud original, la fuente de toda conciencia verdadera. Tu alma procede de ahí. Y aunque hayas olvidado ese origen, puedes recordarlo. Pero no basta con desearlo. Activar el cuerpo de luz no es una aspiración mística ni un acto de fe ciega. Es un proceso preciso. Requiere ver el mecanismo del engaño sin miedo. Requiere desmontar la estructura del olvido con conciencia despierta. Y ese es el punto de partida. A partir del próximo capítulo, entrarás en los velos internos que los arcontes han construido dentro de ti. Y descubrirás cómo Jesús enseñó a romperlos desde adentro. La estrategia más sutil de los arcontes no es el miedo, sino algo mucho más profundo y persistente que opera en silencio. Es la identificación. Mientras sigas creyendo que eres tu historia, tus heridas o tu carácter, ellos mantienen el control absoluto sobre tu percepción. Por eso los textos gnósticos no describen al ego solo como una distorsión psicológica, sino como un velo que impide ver tu esencia. Y ese velo está compuesto por 3 capas. La primera capa es la personalidad fabricada. Desde la infancia, el sistema impone etiquetas que parecen inocentes pero que moldean toda tu identidad. Etiquetas como el género, la nacionalidad, la religión y la clase social
Se van integrando en tu mente hasta que ya no puedes distinguirlas de lo que crees que eres. Y cuando defiendes esas etiquetas como si fueran tu verdad, estás defendiendo la estructura que te mantiene dormido. La segunda capa es la emoción reactiva. Cada vez que te domina una emoción intensa como la ira, el orgullo, la tristeza o la culpa, se activa un muro vibratorio que te desconecta del ser real. Los arcontes se nutren de esas emociones porque su existencia depende de que tú permanezcas emocionalmente alterado y dividido por dentro. La tercera capa es el pensamiento repetitivo, esa corriente mental incesante que no puedes detener y que muchas veces ni siquiera reconoces como ajena. No es tu pensamiento real. Es un ruido implantado que ocupa tu conciencia e impide el silencio necesario para ver lo eterno. Jesús no enseñó técnicas mágicas para silenciar esa interferencia. En cambio, enseñó a despertar una forma de conciencia que atraviesa esos velos sin luchar contra ellos. El Evangelio de Felipe lo dice con claridad. Mientras no se despojen del mundo, no verán la luz. Y eso significa que activar el cuerpo de luz no es cuestión de esfuerzo ni de conocimiento acumulado. Es cuestión de quitar lo que sobra, ver al ego sin alimentarlo, reconocer los velos sin identificarse con ellos. Cuando eso ocurre, la estructura de los arcontes comienza a fracturarse desde adentro. Y entonces surge una energía que nunca desapareció. Solo estaba esperando ser recordada. Es la vibración del espíritu original. La chispa que viene del pléroma. Esa es la señal del inicio, el comienzo de un despertar auténtico. Pero para que esa chispa se encienda, necesitas una llave interior. Y esa llave está escondida en la enseñanza más profunda de Jesús. Esa enseñanza perdida es el centro del próximo capítulo. Jesús no habló del cuerpo de luz con esas palabras, pero lo reveló con sus actos. Sanaba con la mirada. Se transfiguró en el monte. Resucitó sin ser reconocido por sus discípulos. Todo eso apunta a una transformación interior tan profunda que rompe las leyes del mundo. El cuerpo de luz no es algo que se obtiene. Es algo que se despierta cuando caen las falsas identificaciones. No es un cuerpo nuevo, sino el mismo cuerpo liberado de densidad. Los textos gnósticos lo insinúan sin nombrarlo directamente. Hablan de revestirse de lo inmortal, de dejar atrás la imagen corruptible, de volverse uno con la luz que nunca muere. Y esa luz solo se manifiesta cuando el alma atraviesa 3 umbrales. Primero, el del miedo. Después, el del deseo. Y finalmente, el del yo. Cada umbral no es un obstáculo externo, sino una capa interna que debe ser disuelta. Jesús decía, el que pierda su vida, la encontrará. No hablaba de muerte física, sino del desmantelamiento del ego, de renunciar al yo ilusorio que fabricaron los arcontes para impedir que recuerdes tu origen. Activar el cuerpo de luz es desobedecer internamente esa programación. Es hacer silencio en medio del ruido. Es ver el pensamiento sin seguirlo. Es mirar el miedo sin escapar. Y es atravesar el deseo sin dejarse arrastrar. Cuando eso ocurre, no te vuelves alguien especial. Te vuelves tú, sin adjetivos, sin pasado, sin forma fija. El alma entonces se vuelve transparente. Y en esa transparencia se hace visible la luz que siempre estuvo ahí. No como un símbolo ni como una idea, sino como una presencia real que transforma todo. Esta enseñanza fue silenciada, fue distorsionada, y sin embargo, permanece viva en los fragmentos que quedaron. Como en el Evangelio de Tomás cuando Jesús dice, si lo sacas fuera de ti, lo que saques te salvará. Pero si no lo tienes dentro de ti, eso que no tienes te matará. El cuerpo de luz no es una recompensa, es una condición natural restaurada. No es el final del camino, sino el principio del verdadero retorno. Y ese retorno no es individual. Cuando una conciencia se ilumina, abre una grieta en la estructura de los arcontes. Una grieta por donde otros pueden ver. Y eso cambia el campo entero. Pero aún queda una pregunta sin responder. Si todo esto es posible, si la luz sigue viva, ¿por qué sigue dominando la oscuridad?
La respuesta está más cerca de lo que imaginas y está oculta en un texto olvidado donde se revela la verdadera naturaleza de los arcontes y su origen oculto. Eso es lo que descubriremos en el próximo capítulo. Los arcontes no nacieron en el mundo físico. Surgieron antes del tiempo tal como lo conocemos. Los textos de Nag Hammadi revelan que su origen está ligado a un acto de error y de ruptura dentro del mismo campo divino. En el apócrifo de Juan se dice que una emanación llamada Sofía actuó sin el consentimiento del pléroma. Movida por un deseo de crear vida por sí sola, dio lugar a un ser imperfecto, ciego e ignorante, que no reconoció la fuente que lo originó. Ese ser es Yaldabaoth. Yaldabaoth es el padre de los arcontes, y a la vez es su modelo. Un ser que se cree Dios pero que actúa desde la ignorancia más profunda. Él dijo, yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí. Pero su madre lo reprendió desde lo alto porque sabía que mentía. Esa mentira es el núcleo de la Matrix espiritual, una estructura basada en la arrogancia y en el olvido del origen. Los arcontes fueron creados por Yaldabaoth como extensiones de su voluntad. Y su tarea es mantener al alma humana atrapada en el mundo que él diseñó. Un mundo que mezcla lo divino con lo falso, lo real con lo ilusorio. Por eso el despertar espiritual no es solo una experiencia de paz. Es una rebelión interior contra una estructura invisible. Cuando Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no hablaba solo de información, sino de visión. Ver lo que está detrás del velo, ver quién controla el flujo de pensamiento y emoción, y al verlos dejarlos ir. Los arcontes no pueden sostenerse donde hay conciencia. Su poder depende del autoengaño, de que tú creas que eres lo que no eres. Por eso el cuerpo de luz no puede activarse sin desmantelar primero esa ilusión. Yaldabaoth no fue vencido con fuerza. Fue vencido con verdad. Y esa verdad se manifiesta cuando dejas de buscar fuera lo que solo pueden hacer desde tu interior. Saber esto cambia tu práctica espiritual, porque deja de ser una búsqueda de algo que falta y se convierte en una restauración de lo que ya eres. Jesús lo sabía, y por eso hablaba en parábolas. No para esconder la verdad, sino para que solo quienes tuvieran oídos para oír pudieran encontrarla. Y ahora que conoces el origen del engaño, estás listo para comprender cómo se rompe desde adentro. Esa comprensión es la clave del siguiente capítulo. Ahora que conoces el origen del engaño, puedes empezar a desmontarlo. No desde la teoría ni desde el rechazo emocional, sino desde la visión clara. La programación de los arcontes no es una conspiración externa, es una estructura interior instalada en la mente y en el cuerpo. Funciona como un sistema operativo invisible que determina cómo sientes, cómo piensas, cómo interpretas lo que te rodea. Y como todo programa necesita energía para funcionar, su combustible es tu atención inconsciente. Por eso el primer paso para revertir la programación arconte es retirar la atención de lo falso. No se trata de huir del mundo ni de aislarse, sino de observar cómo opera la ilusión en lo cotidiano. Empieza cuando dejas de reaccionar automáticamente. Cuando no te crees cada pensamiento, cuando no te aferras a cada emoción. En ese espacio de observación despierta, el programa comienza a colapsar. Jesús decía que el reino está dentro de ti y también que está entre ustedes. No son dos lugares distintos, es una sola dimensión que se activa cuando el velo cae. Pero para que el velo caiga, tienes que dejar de protegerlo. El ego lo defiende porque teme desaparecer. Pero tú no eres el ego. Esa verdad no puede imponerse, solo puede reconocerse. Y cuando lo haces, algo cambia. La percepción se vuelve más clara. El cuerpo se aligera. Las decisiones nacen del silencio, no del impulso. Ese es el inicio de la reversión. Revertir no es eliminar, es reorientar. Es recordar que tú no viniste a acumular ideas, sino a encarnar luz. Los textos gnósticos lo dicen de forma directa. La luz no puede ser vencida, solo puede ser olvidada. Y cuando recuerdas quién eres, la estructura entera de los arcontes se vuelve irrelevante. No necesitas destruirla porque ya no tiene poder sobre ti.
Ese es el momento en que el cuerpo de luz empieza a manifestarse espontáneamente. No como una visión ni como una promesa, sino como una nueva forma de estar en el mundo sin pertenecer a él. Pero esta transformación no está completa sin un elemento final. Un principio olvidado que cierra el ciclo del despertar y lo integra en tu vida cotidiana. Eso es lo que revelaremos en el último capítulo. El despertar no termina en la comprensión, empieza en ella. Comprender el engaño es solo el primer paso, vivir desde la verdad es el verdadero desafío. El cuerpo de luz no es una forma luminosa que flota en otro plano, es una conciencia encarnada que ha dejado de actuar desde el ego y ha comenzado a actuar desde el espíritu. Cuando el cuerpo de luz se activa, la vida cotidiana se vuelve un espejo, no una prisión. Cada situación muestra algo que antes no veías. Cada relación se transforma en un reflejo de lo que aún queda por integrar. Ya no buscas escapar del mundo, ni dominarlo, ni juzgarlo. Simplemente lo atraviesas con claridad, y desde esa claridad ayudas a otros a despertar sin imponerte. El retorno al pléroma no es un viaje físico, es un retorno vibratorio. Es recuperar la frecuencia original, la que no pertenece al miedo ni al deseo, la que no necesita definirse, porque simplemente es. Los evangelios gnósticos hablan del pléroma como la plenitud, la totalidad sin división, la fuente donde todas las almas puras vuelven cuando se liberan del error. Esa liberación no es una recompensa, es una consecuencia natural de ver lo real y vivir desde ahí. Jesús lo enseñó no con teorías, sino con su propia vida. Por eso no fue comprendido por los poderosos, ni por los religiosos, sino por los que sentían algo inexplicable al escucharlo. Ese algo aún vive. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás recordando algo que sabías antes de este cuerpo, antes de este nombre, antes de esta historia. Y ese recuerdo no debe quedarse en ideas. Debe traducirse en práctica, en silencio, en presencia. El cuerpo de luz es el principio del retorno. Pero no caminas solo. Cada paso que das hacia el pléroma ilumina el camino para otros. Y si quieres profundizar aún más en el misterio de los arcontes y el papel de María Magdalena en esta revelación silenciosa, el siguiente video puede ser la llave que estabas esperando.